introducción a la contabilidad básica. Entonces, las redes sociales, el contenido general. En la contabilidad básica vamos a llevar una introducción, que es la clase de hoy día, una introducción a este curso, donde vamos a ver más que todo la parte, de manera general, la parte comercial, la parte tributaria un poco, las obligaciones, deberes que tenemos como comerciantes, y vamos a definir también quiénes son los comerciantes. Generalidades en los aspectos tributarios, una clase de 1 horita, bastante rápido porque no hay mucho tiempo, ¿verdad? Generalidades de la contabilidad, también algunos conceptos contables, como una tercera clase, conceptos, definiciones de la contabilidad. La cuarta clase sería la práctica directamente de registros contables. Vamos a llevar algunos registros contables, no muy complejos, bastante básicos. Y finalmente vamos a también llevar los ajustes. Y en los ajustes vamos a llevar también la generación de los reportes financieros, ¿no? Los informes financieros, que comúnmente se les llaman estados financieros. Ahora vamos a empezar definiendo qué es el comercio. El comercio en Bolivia está regulado por el Código de Comercio, que es el decreto ley número 143/79, que data del año 1977. Es obviamente una normativa bastante antigua, ¿ya? Y la cual no ha sido modificada de forma completa. Sí ha tenido algunos parches, algunas pequeñas modificaciones, pero que no afectan el todo. Sin embargo, esta normativa sigue vigente y se sigue aplicando, ¿no? El comercio en lo general no ha sufrido muchos cambios. Lo que sí ha sufrido cambios es en la parte del comercio electrónico, y eso obviamente nuestro Código de Comercio no lo considera, ¿no? Lo máximo que ha llegado a nuestro Código de Comercio es manejar registros por electrónicos, ¿no? Registros por medios electrónicos, o por ejemplo máquinas de escribir, ¿no? O los medios electrónicos serían en este caso máquinas de escribir, digamos, pero energizadas, ¿no? No son tan complejos. Sí tienen energía eléctrica, pero no tienen lo que llamamos hoy en día los procesadores de las computadoras o celulares, ¿no? Que la información se procesa directamente en nuestros dispositivos. Entonces, eso todavía no está en nuestro Código de Comercio. Sin embargo, hay algunas pequeñas normativas que se han ido regulando en la parte impositiva para un poco distinguir, pero aún así no está, no hay todavía normativas respecto al comercio electrónico. Sí tenemos el comercio, lo que es físico, ¿no? La compra y venta de mercaderías, prestación de servicios, etcétera. Entonces, esa definición que tenemos de comercio es comprar y vender cosas. Eso es el comercio en nuestro país. Ahora, ¿quién es el comerciante? El comerciante es aquella persona que está habitualmente dedicada a realizar una actividad comercial, ¿no? Comercial, habíamos dicho, compra-venta, ¿no? Entonces, esta persona, o persona, ya sea una persona natural o jurídica, una empresa, primeramente se tiene que configurar, para ser considerado un comerciante, tiene que configurarse el hecho de la habitualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente realiza esa actividad comercial, que siempre vende cosas. Por ejemplo, si mi negocio es de computadoras, este negocio pues siempre o constantemente vende computadoras, compra, vende, se dedica a eso, ¿no? De eso vivimos, digamos. Ya, un ejemplo. Pero si no es habitual, si por ejemplo yo mi computadora quiero venderlo porque ya está medio uso y además quiero renovar y no lo voy a botar a la basura porque todavía funciona, entonces esa venta, esa compra-venta de esta computadora a medio uso no sería considerado como un acto comercial porque no tiene habitualidad, es algo de forma intempestiva, irregular. Y eso también la norma tributaria lo regula, ¿no? Si es algo parecido, yo no tengo la obligación de registrarme en ningún registro tributario ni comercial. Pero si ya tengo configurada la habitualidad, la constancia en realizar este tipo de actividades, pues tengo la obligación de registrarme en los registros de comercio, incluso tributarios. Además, ¿cuál es el otro requisito? Es el de tener fines de lucro. Un comerciante siempre debe perseguir la finalidad lucrativa.
actos de comercio, de forma general he escogido algunos, sin embargo ustedes lo pueden consultar el Código de Comercio, el artículo 6 menciona muchos más. Ahí están la compra-venta de mercaderías, ya sea en el mismo estado en el que se ha adquirido o han sufrido algunos cambios, algunas mejoras. La adquisición o alquiler de maquinarias, implementos de las maquinarias, alquiler, subalquiler, toda esa actividad que tenga que ver con la habitualidad y el perseguir la finalidad del lucro, estamos dentro de los actos de comercio. La recepción de dinero en modo de préstamo, con garantía o sin garantía, la compra-venta de una empresa mercantil o establecimientos comerciales, ¿ya? Enajenación de acciones, cuotas o partes de un fondo social, ¿no? Las partes, cuotas de capital de una SRL, etcétera, son actos comerciales, ¿ya? Y de forma general, esto solamente es enunciativo. Es más, lo que dice el artículo número 6 del Código de Comercio es netamente enunciativo. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber más actividades. Pero obviamente tiene que cumplir la finalidad de habitualidad y finalidad de lucro. Ahora, las obligaciones de los comerciantes. ¿Qué obligaciones tenemos cuando ya nos configuramos como comerciantes? Ya tenemos habitualidad, ya tenemos finalidad de lucro. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente debemos registrarnos en el registro de comercio, valga la redundancia, ¿no? Que actualmente está concesionada a Fundempresa. Fundempresa es una entidad sin fines de lucro que en este momento está concesionado para realizar el registro de comercio de Bolivia, ¿no? Entonces ellos administran, gestionan todo lo que es el registro de comercio. ¿Qué obligaciones más tenemos? Comunicar actos de comercio, ¿no? Cambios, incrementos de capital, compras, contratos importantes, etcétera. Todas las actividades que tengamos como comerciantes debemos comunicar al registro de comercio, a la concesionaria del registro de comercio. Cambios operativos, ¿no? Como cambio de nombre, dirección, registros de contabilidad, de sistemas contables, etcétera. Entonces, todo eso se debe comunicar al registro de comercio de forma oportuna. Además, ¿qué obligaciones más tenemos? Llevar la contabilidad. Con esto nos estamos diciendo que la contabilidad no solamente es por la parte tributaria, ¿no? El Código de Comercio exige a todo comerciante llevar una contabilidad adecuada, oportuna y confiable, ¿ya? Desde su punto de vista, entonces, es una obligación de cada comerciante. No solo hay que ver si impuesto usted lo pide o no. Además, ¿cuál es el plus de la contabilidad? Y eso es lo que vamos a ver hoy en día, es el que tenemos una información confiable para que nosotros pues podamos tomar decisiones sobre el futuro de nuestro negocio. Además, ¿qué otra obligación tenemos? Cumplir con obligaciones tributarias. Ya el Código de Comercio nos lo dice, que debemos cumplir con todas las obligaciones tributarias que se te den asignadas. Conservar documentos. El hecho de conservar documentos quiere decir la prescripción. Debemos guardar toda la documentación que es referente a nuestro negocio por un periodo de 5 años, según el Código de Comercio. Obviamente hay que separar en esta parte de la prescripción. No quisiera que el día de mañana diga, no, el licenciado dijo 5 años. No, pero eso dice el Código de Comercio. Sin embargo, la Administración Tributaria establece 8 años de prescripción, ¿ya? Sin embargo, hemos visto, hemos analizado un proyecto de ley que se ha presentado en el cual se pretendía reducir a 4 años, ¿ya? Sin embargo, no creo que vaya a ser posible porque no es un tema del Estado, ¿no? El Estado, con las fiscalizaciones, lo que quiere hacer es recuperar fondos que no habrían sido declarados correctamente, ¿no? Y con esta etapa de pandemia, sé que algunos siempre son vivillos, ¿no? Entonces, van a tratar de defraudar impuestos, ¿no? Van a tratar de pagar en menos impuestos. Entonces, sí se requiere de una fiscalización, una revisión posterior. Entonces, si se va a reducir el tiempo con la capacidad que impuestos tiene actualmente de revisar, que es bastante baja, no tiene capacidad ni personal, digamos, como para poder efectuar revisiones masivas, entonces necesita más tiempo. El registro de comercio, Fundempresa. Estas dentro de las obligaciones de los comerciantes, lo primero que debe hacer es registrarse en el registro de comercio, ¿no? Y obtener su matrícula de comercio. ¿Y qué nos
¿qué nos garantiza o qué nos da este registro de comercio? ¿En qué nos favorece, digamos, ¿no? Porque mucha gente siempre me pregunta, ¿para qué me sirve eso, no? El registro de comercio es el certificado de nacimiento de tu empresa. Con este registro de comercio, tu negocio está ingresando a la legalidad. Además de que, lo más importante, estás reservando el nombre comercial de tu negocio. Si el día de mañana tu negocio se vuelve famoso, ¿ya?, y no lo has registrado en de empresa, puedes ser pasible a un plagio, ¿no? Que otra empresa que haya visto que tu negocio ha crecido, o al interior mismo de tu empresa, digamos, alguien conoce de que no tienes el registro de comercio, puede plagiar tu nombre. ¿Qué quiere decir? Registrar ese nombre como suyo, digamos, y reclamarte después ese nombre. Bueno, obviamente a nivel legal esto se puede ampliar, etcétera, ¿no? Idas y venidas, pero si uno lo registra adecuadamente en su debido momento, se evita de todo este tipo de problemas. No sé si han escuchado aquí, en Cochabamba mismo ha sucedido varios de esos tipos de casos, antes ya, hace unos 10 años, si no me equivoco, con los pollos Panchito. No ha habido un problema muy fuerte con el nombre, porque pollos Wilstermann y Panchita creo que eran juntos, ¿ya? Pero los del Wilstermann se estaban aprovechando y querían registrarse el nombre de Panchita. Algo por ahí es la historia, ¿no? Si estudiamos y entrevistamos a la dueña de Panchita, quizás podamos saber los detalles. Y otro actual, este año ha sucedido en el tema de los Kim Dong, ¿no? Ha habido una empresa que se llama Kim Dong con M y otro creo que es con N, Kim Dong, algo así. Entonces, solo son diferencias de letras, ¿ya? Entonces, si uno se registra en Fundempresa, en el registro de comercio, de forma adecuada, ellos van a resguardar y que no haya sinónimos en el registro, o sea, que otra empresa similar no se registre, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el registro de comercio es obligatorio, además de que es obligatorio, es importante, ¿ya? Es lo primero que uno debería realizar. Además, si es una SRL, esto es obligatorio, es lo primero que se hace. Licencia de funcionamiento es lo otro que deben analizar, que también es importante. ¿Y por qué estoy dando esto de forma cronológica, digamos? Primero es la matrícula, luego la licencia, y ¿por qué no el NIT? Parece que el NIT es más importante hoy en día, pero no. Yo lo pongo en tercer lugar. En segundo lugar, licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar si el lugar donde quiero emplazar mi negocio está autorizado para que funcione mi negocio. Entonces, la alcaldía en este caso es quien otorga esta licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es primero ver si en ese lugar donde vas a alquilar unos ambientes, si haces un restaurante especial, bueno, si es un restaurante, es complicado. De entrada, tienes que saber que es un poco complicado, porque hay zonas en las que no están autorizados el funcionamiento de restaurantes, ¿ya? Y si es avenida, peor todavía. Entonces, tienes que ver primero en qué zonas o la zona donde estás queriendo emplazar tu negocio vas a poder funcionar, ¿ya? Y si no, pues tus planes se pueden caer o se van a modificar, ¿no? Además, ¿qué registros nos obtenemos de la alcaldía? La licencia de publicidad externa, del letrero. Más que todo esto se aplica en el centro, ¿no? En el centro, bueno, donde está ahí casitas antiguas, ¿verdad? Entonces ellos quieren cuidar esa antigüedad, ¿no? Las casas coloniales, etcétera. Entonces es un poco difícil que consigas una licencia, además que se tiene que tener unas características especiales para que puedas emplazar tu letrero en esa zona, ¿no? Tiene que ser algo colonial, no puede ser algo actualizado, digamos, ¿no? Tiene que ser algo novedoso. Algunos de hecho se han inventado, han hecho letreros de madera, otros con figuras circulares, etcétera, ¿no? Se dan modos. Entonces, lo segundo importante estamos viendo que es la licencia de funcionamiento. Ya, y lo tercero sería recién el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y en este caso, el Servicio de Impuestos Nacionales lo que nos va a dar es la inscripción en los registros tributarios, que quiere decir que somos, con este certificado, con este NIT, es como que nos certificamos que nosotros somos aportantes del Estado. Pero obviamente eso lo vamos a diferir, ese concepto, más adelante, porque en realidad no es así, ¿ya? No, nosotros no somos contribuyentes directos cuando tenemos un NIT, sino somos que los mediadores entre los que realmente pagan impuestos
y los que nosotros en este caso recaudamos y imposamos ese tributo a la administración tributaria. Entonces, ¿qué nos da el hecho de tener NIT? Obligaciones, muchas obligaciones, deberes, ¿no? Deberes tributarios, no solo pagar impuestos, sino enviar información oportuna. Este impuesto corre a nivel nacional, no es de dominio municipal, como la licencia de funcionamiento o patentes. Requiere de mucho conocimiento técnico contable, es verdad, por lo menos si uno quiere manejarlo, conoce de contabilidad, pero no ha tenido experiencia, pues bueno, por lo menos se tiene que acercar a un contador para asesorarse, ¿no? Cómo va a manejar. ¿Ya? Entonces es necesario el asesoramiento previo. Está clasificado además por regímenes tributarios, que lo vamos a ver más adelante. Seguros de salud. Ya de aquí en adelante estos registros ya son justamente cuando uno ya considera la contratación de personal, ¿no? Ahí hay una libre elección del seguro de salud, sin embargo los costos también tenemos que ver, ¿no? La Caja Nacional es más baratito, ellos cobran menos que las otras cajas. Sin embargo, escuché de que ya en la Caja Cordes habían bajado sus aspiraciones, entonces ellos pedían antes, la Caja Cordes, que mínimamente inscribas primeramente a 10 empleados que ganen mínimo 4.000 bolivianos. O sea, 4.000 por 10 serían 40.000 bolivianos de tu planilla salarial. Es altísimo, ¿no? Entonces ya es para empresas grandes directamente. Entonces, eso hay que ver, ¿no? En la parte de seguros tenemos que ver en qué seguro nos vamos a registrar. Tal vez hay que hacer un esfuerzo inicialmente y después pues podemos gozar de estos seguros, ¿no? Porque sabemos muy bien que en la Caja Nacional, al ser una institución tan grande, pues no abarca a veces o no presta de manera muy adecuada sus servicios. ¿Es obligatorio este seguro? Sí, es obligatorio cuando se tiene personal, ¿ya? Obviamente hay empresas que trabajan con personal y no aseguran a sus trabajadores, ¿ya? Y la recomendación en estos casos es de que por lo menos compren un seguro de salud privado, ¿no? Hay algunas instituciones de seguros que prestan este tipo de seguro, ¿ya? Por lo menos eso, digamos, o un seguro de vida, porque ¿qué pasa? Si en algún momento este trabajador sufre algún accidente, las pérdidas podrían ser cuantiosas, ¿no? Para el negocio, ¿no? Incluso el negocio puede llegar a cesar. Cuando no hay, por ejemplo, si tenemos una caja de salud aquí en Cochabamba, pero nuestro personal trabaja en el interior, en alguna provincia, si no hay ese servicio de la caja puede delegarnos ese servicio. ¿Qué quiere decir? Que nos va a decir, ¿sabes qué? Vos nomás administra tu caja, contratate los médicos que quieras, etcétera. Entonces, esa es la otra forma, pero eso es cuando obviamente la caja te tiene que autorizar. Y como les dije, hay varias instituciones, están la Caja Cordes, la Caja Bancaria, la Petrolera, la Caja Nacional, etcétera. Después es obligatorio también el registro de la empresa y de los trabajadores en el seguro integral de pensiones, ya que es el seguro de largo plazo. Ahí igual es de libre elección. Entiendo que antes había una diferencia. Por ejemplo, en previsión, si no me equivoco, se registraban los carnets impares o pares, algo así. Era por el tipo de carnet. Pero actualmente es a cualquiera de los seguros, al que te guste puedes ir. ¿No? Si te gusta el azul, te vas al azul. Si te vas al rojo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, sabemos que actualmente hay una transición a una entidad que va a administrar nuestros aportes que es del Estado, ¿no? Además va a ser obligatorio, bueno, es obligatorio este registro, ¿no? Aquí, en estas instituciones actualmente están los ahorros para nuestra vejez. Aportamos los que son dependientes, empleados, aportan el 10% de sus salarios en esta cuenta. Estos son como unos bancos, ¿no? Solo que el trabajo que ellos tienen es hacer rendimientos, es hacer rendir el dinero que vas aportando, para que cuando ya estés viejito, te jubiles, puedas gozar de esos ahorros. En el Ministerio de Trabajo lo propio es obligatorio, además que hay muchas obligaciones, deberes, que debes presentar planillas salariales e información relacionada al personal, contratos, finiquitos, hojas de asistencias, etcétera, ¿no? Hay que presentar mucha información y esto es cuando se tiene personal,
Ya, ahora, no es obligatorio tener este registro si tuvieras una empresa familiar, digamos, ¿no? Si entre la misma familia trabajan, no es necesario realizar este registro, pero obviamente, repito, a veces entre las familias hay más problemas, entonces es mejor asegurarse, ¿no? Cuando son entre familias, es mejor asegurarse, generar contratos, generar seguros de salud, seguros de vida por si pasa algo. Después los problemas son complicados para uno y difíciles de resolver. En la familia siempre es complicado de resolver. Obligaciones mensuales y anuales, ¿no? Aquí tenemos obligaciones mensuales y anuales. Presentación de planillas de forma anual, presentación de planillas de aguinaldos, primas, etcétera, ¿no? Entonces hay varias obligaciones que obviamente las tienen que revisar en la página de impuestos, todas las obligaciones que tienen y las multas, porque acá también las multas son cuantiosas. En el Ministerio de Trabajo establecen un factorcito y el factorcito sube cada día, ¿no? Cada día que pasa son unos cuantos bolivianos más, entonces va a ir subiendo cada día. Las cámaras de comercio o cámaras sectoriales. Ya esto es con fines estratégicos, ¿no? Estratégicos comerciales, no es obligatorio, ¿no? Puede ser por un tema de conciliación arbitraje, por conceder tal vez alguna rebaja, algún descuento en grupos, etcétera, tener un privilegio a través de algunas instituciones, y lo más importante, la representatividad, ¿no? Aglutina varias empresas, por lo tanto puedes hacerte escuchar por el gobierno, puedes tal vez proponer políticas empresariales, políticas económicas, ¿no? Pero a través de estas cámaras. Tipos de empresas. Por su forma jurídica tenemos las unipersonales y las sociedades. Dentro de las sociedades están las colectivas, responsabilidad limitada, comandita simple, anónimas, comandita por acciones y sociedades accidentales. La característica principal de estos, las unipersonales, tienen una responsabilidad solidaria con todos sus bienes habidos y por haber. Si tuvieran un fraude, una pérdida cuantiosa o deben a impuestos, se les determinan deudas, ellos pueden asumir esa deuda con todos sus bienes personales. En cambio, en una sociedad, esa responsabilidad se limita al monto de sus aportes, al monto de sus acciones, ¿ya? Entonces, pero a diferencia de las comanditas simples, por ejemplo, hay socios comanditarios que no aportan capital. Por lo tanto, ellos, si administran la empresa, también son responsables solidarios, ¿ya? Entonces, a la hora de escoger qué tipo de empresa vamos a fundar, vamos a crear, hay que pensar muy bien. Si es unipersonal, sería bueno para empezar, ¿no? Pero ya después, a medida que vaya creciendo tu negocio, tendrías que ver de desarrollarte, asociarte con otras personas para, obviamente, ¿no? Para impulsar el crecimiento, etcétera. Siempre es bueno asociarse, pero hay que saber buscar socios. Y les aconsejo nada de familiares. Documentos mercantiles. Los documentos son algunos. ¿Ya? En lo general, para las transacciones utilizamos facturas y recibos, ¿ya? Los recibos hoy en día no son muy válidos porque no tienen medios de control, ¿ya? Pero si tenemos algunos recibos con medios de control, quiere decir que estén con logo de la empresa, tengan correlativos, tengan medios de control interno, entonces sí son válidos. Incluso se los va a reconocer por el Servicio de Impuestos Nacionales como medios de pago. Después tenemos otros documentos que son netamente bancarios, como el cheque, los depósitos, las notas de crédito débito y los documentos crediticios, que son las letras de cambio y pagarés. Pero obviamente estos últimos documentos no se utilizan mucho con esos fines, sino más he visto que lo utilizan como garantías, ¿no? Les hacen firmar unas letras de cambio a una fecha posterior y eso sirve como una garantía para la empresa, ¿no? Y muchos entran a trabajar con esta letra de cambio. En el código tributario, en nuestro código tributario está normado principalmente por la Constitución Política del Estado, en primer lugar. Después de la Constitución vienen los convenios y tratados internacionales. Y posteriormente nosotros tenemos ya las normas más técnicas, la Ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano, la norma principal de los tributos. Tenemos la Ley 843, que es lo que aglutina más a las empresas, a los negocios. En cambio, la 2492 es una norma más general, es para todos los bolivianos, es un código tributario genérico que establece qué tipos de tributos, qué tipos de impuestos hay, ¿no? Qué tipos de tributos, perdón, ¿ya?
Y posteriormente a eso tenemos los decretos supremos reglamentarios de cada impuesto, tenemos resoluciones normativas de directorios, resoluciones ministeriales previamente, ¿ya? Y podemos tener también guías y material didáctico que también forman parte de, bueno, como un apoyo, ¿verdad? Actualmente hemos visto que el Servicio de Impuestos Nacionales ha trabajado bastante, por lo menos desde el año 2014, si no me equivoco, han empezado a actualizar la normativa, por lo menos la ley 843, la 2492, las tenemos ya vigentes, ¿no? La última que he visto era el 31 de julio, ya debe haber a septiembre o a agosto, ¿no? Entonces se actualiza constantemente. Además de que tenemos videos en Facebook, tenemos YouTube, podemos consultar muchas herramientas, incluso ahora están dando cursos virtuales gratuitos para poder aprender no solo en la parte técnica operativa, sino también en la parte práctica, ¿no? Están dando con ejemplos. Entonces, hoy en día yo creo que no hay excusa como para que un contribuyente se esté haciendo multar. Sería mucha irresponsabilidad que eso suceda. Entonces, antes sí, porque antes la información era escasa, tenías que ir sí o sí a impuestos o comprarte el periódico para enterarte de una nueva resolución normativa de directorio. Hoy en día están, bueno, lo publicamos todos, hasta yo lo comparto, etcétera. Clasificación de los tributos. Primero tenemos los impuestos, ya que son los impuestos nacionales. Ahí tenemos que hacer énfasis en que es el Servicio de Impuestos Nacionales, directamente. El IVA, el IT, el IUE, todos esos impuestos están acá. Y están normados por la ley 843. Luego tenemos las tasas de aseo, la tasa del alumbrado público, etcétera. Incluso las tasas de... ¿Qué tasas más tenemos? Bueno, hay otras tasas también, pero todas esas tasas son generalmente por la prestación de un servicio. ¿Qué quiere decir? El Estado nos presta un servicio, la tasa del alumbrado público, nos alumbran las calles y por eso nos cobran tasas. Esos también son tributos que pagamos nosotros al Estado. Por eso yo les decía, aquellas personas que dicen que las personas de la zona sur o los campesinos no aportan, pues sí aportan. De forma indirecta, lo que pasa es que alguien que no entiende muchos impuestos, que no sabe de impuestos, no va a saber que están aportando, jamás, ¿no? Solo ellos ven cuando uno tiene NIC, para ellos es que aportan impuestos. Si no tienen NIC, no aportan. Eso es totalmente falso, es un criterio muy avesado de decir eso, ¿no? Entonces, todos los que tributamos son desde las tasas, contribuciones especiales, patentes, los que paran en la cancha, pagan patentes por un espacio que les da el municipio, entonces igual están tributando al país, ¿no? Bueno, a nivel local, pero igual están haciendo sus aportes. Contribuciones especiales están acá, las contribuciones del sistema integral de pensiones, ¿no? Ellos igual, ¿no? Es una contraprestación de servicios, ¿no? En la parte de impuestos, ¿cómo se demuestra que las personas que no tienen NIT aportan al Estado? Es mediante su factura, mediante las compras que realizan. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que lo vamos a ver mañana, es un impuesto a los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que el impuesto lo paga el que consume ese bien o servicio. Ya al emitir su factura, esa factura al consumidor ya no va a servir para nada, ¿no? Pues mientras al comerciante le sirve porque va a poder compensar con el débito fiscal. Y al final ese impuesto lo encaja al consumidor y el consumidor pues se lo guarda en la factura y no hace nada con la factura. Y es esa persona la que contribuye al Estado, ¿no? Pagando sus servicios de luz, agua, si se compra Coca-Cola también. Ahora, si no la factura, pues bueno, está perdiendo, ¿no? El que está ganando es la empresa Coca-Cola, digamos, ¿no? Porque no está pidiendo factura. Por eso es importante en el tema de impuestos, la factura es algo muy importante en el Servicio de Impuestos Nacionales y por eso lo van mejorando cada vez. Va saliendo nuevo usted en facturación en línea, virtual, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque esta factura es la herramienta principal de recaudación. Si no facturan, caen los impuestos. ¿Quiénes son los contribuyentes de este régimen? Bueno, perdón, del sistema tributario. Tenemos personas naturales y personas jurídicas, ¿ya? Pero entre el medio hay también empresas unipersonales, ¿no? Las personas naturales son los que pueden pagar tasas, pagan impuestos indirectos, ¿ya? Pero la empresa unipersonal es la misma persona natural, pero que ha constituido una empresa, ¿no? Esa es la misma persona natural, pero en este caso tiene su NIT, es una empresa en realidad. Y las personas jurídicas. Las personas jurídicas son, por lo general, son las sociedades. Y como cuarto lugar y el más grande, lo puse en el círculo más grande porque
los terceros responsables. O sea, estas personas, ¿no? E incluso la empresa unipersonal, la persona jurídica, pueden delegar esas funciones a un tercero, ya mediante la gerencia general, ¿no? O un poder específico, ¿no? Donde les hacen cargo de la liquidación de sus impuestos, ¿no? En sociedades generalmente designamos a un representante legal, designamos a un gerente general. Entonces, esa designación mediante un poder, mediante un documento público notariado, les hace a estos gerentes responsables de la liquidación tributaria, ¿ya? Entonces, por eso es que los gerentes a veces, los operativos dicen, no, el gerente de lo que está sentado gana, ¿no? Bueno, por un lado parece así, ¿no? Porque en una empresa ya consolidada, el gerente mucho no tendría que ser, a menos que tenga que innovar algo. Pero ¿cuál es la principal responsabilidad? Es esta, ¿no? Es responsable ante impuestos principalmente, ¿no? De la liquidación, del manejo, de todo. Entonces, para ello, es por eso que gana, ¿no? Por la responsabilidad, más que por el trabajo operativo. Sin embargo, hay gerentes que trabajan incluso horas extras. Código Tributario Boliviano, regímenes tributarios. Por si acaso ya tenemos un nuevo régimen, ¿ya? Que ha entrado en vigencia este 1 de septiembre. Antes, hasta el 31 de agosto, teníamos dos regímenes tributarios, ¿no? Los regímenes especiales y el régimen general. Estos regímenes especiales a mí me encanta porque son formas de tributar muy sencilla. Vas al banco, pagas o alguna información no muy compleja con el tema del régimen agropecuario o el tributario integrado de los transportistas. Entonces son impuestos que no son complejos, ¿ya? Es ir al banco, pagar o llenar un formulario simple y pagar. Entonces, de esta forma, ¿qué se permite, ¿no? Se permite al contribuyente pagar de forma adecuada, sin riesgos. En cambio, en el régimen general, ¿qué tenemos? Libre de compras, ventas, declaración 200, 300, 400, 500, 600, envío del RCI, bancarización. O sea, hay un sinfín de actividades que debemos realizar, que en alguno de ellos nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, y para ello mismo necesitamos pues cantidad de personal, ¿no? Contador, auxiliar, analista tributario, etcétera, asesores externos, contador externo, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco complejo el régimen general. Sin embargo, ellos son los que recaudan más impuestos. Estas personas no, porque también su volumen de negocio es mínimo, ¿no? Obviamente, como en todo régimen, en ambos, puede haber personas que estén anidadas ahí sin ser del régimen especial, ¿no? Estén aprovechándose de eso. Por eso es que aquí lo que falta en el régimen especial son fiscalizaciones, son revisiones posteriores, que ahorita no les está haciendo impuestos, ¿no? Ya con este tema de la pandemia se ha creado el régimen 7RG, que es el 7RG, es un régimen de transición, ¿ya? Al régimen general, ¿no? Por eso que el sistema integrado de especial de transición al régimen general se llama. Tiene un nombre largo, pero en resumen se llama 7RG. Quienes entran ahí pueden entrar empresas unipersonales que tengan la actividad de manufacturera o productiva y los profesionales independientes. El porcentaje, la tasa del impuesto de este régimen es el 5% bimensual. ¿Ya? Por eso les digo que es bastante interesante. Entonces muchos entiendo que se van a pasar a este nuevo régimen, se pueden pasar incluso del régimen especial a este, con el fin de que, ¿en qué te ayuda el sistema tributario? En que puedas demostrar tu capacidad de pago para el sistema financiero, si es que quisieras adquirir algún crédito. Entonces, generalmente los bancos te dan préstamos y te piden tus declaraciones juradas. Entonces, si no los tienes, por ejemplo, en el régimen general, no vas a poder demostrar, ¿no? Si estás en el 7RG, todavía, porque en este ya vas a facturar, ya tienes niveles de facturación, etcétera, ¿no? Y además vas a presentar una declaración jurada, donde va a estar tus ingresos. En el régimen general, obviamente, ¿no? Ahí ya tienen registros contables y todo lo demás. Entonces, por lo tanto, hasta ahora, incluso hasta el 31 de diciembre de 2021, está vigente el 7RG y tendríamos 3 regímenes tributarios. Clasificación de contribuyentes, tenemos los PRICOS, los GRACOS y los RESTOS. ¿Quiénes son los PRICOS? Son una cantidad mínima de aportantes que se llaman principales contribuyentes. Por el hecho de que sean mínimos no quiere decir que aporten menos. O sea, estas empresas son los que más impuestos recaudan. Y acá está pues la famosa paseña,
Coca-Cola, YPFB, los Endes, etcétera, ¿no? Ellos son los que recaudan más impuestos. Por ejemplo, Elfec podemos mencionar, lo que está de moda, ¿no? Ahorita estamos hablando mucho de Elfec por el tema de sus acciones, que a mí no me parece, la verdad es una privatización así de frente, pero no me parece, porque Comteco no administra bien esos fondos. Sin embargo, no vamos a entrar en esos detalles. Sin embargo, ¿de dónde recaudan estos principales contribuyentes? De cada una de las personas. Todas las personas que consumimos electricidad pagamos nuestro IVA. Entonces, ellos lo único que hacen es recaudar los impuestos y remitir al fisco, ¿no? Al Estado. Entonces, dentro de estas empresas, los principales están esas empresas grandes, las más grandes de Bolivia. Y en esta clasificación creo que hay un ranking de 100 a 200 empresas. En los Gracos están las primeras 2.000 empresas, ¿ya? Que son las medianas, digamos, ¿no? Después de los Pricos están las Gracos, o sea, son igual grandes, aportan igual mucho dinero en impuestos, ¿ya? Pero están entre el rango de las 2.000 empresas. Y el resto, obviamente, son todos los demás, ¿no? Ahí estamos todos los que tenemos NIT, empresas unipersonales, etcétera, ¿no? Todos los demás, por así decirlo. Y obviamente este cuadro no se refleja mucho porque parece aquí un mayor volumen de aporte, sin embargo los restos son los que menos aportan en relación a estas grandes empresas. Ya, obviamente, como les había dicho, hay que tomar el concepto de recaudación. Estos restos recaudan menos impuestos que los grandes, ¿no? Obviamente, es obvio, ¿no? Porque las otras empresas son de mayor magnitud y sus servicios son de volumen masivo, ¿no? Nacional. También tenemos un régimen sancionatorio en el tema de impuestos y la principal normativa está en la resolución normativa de directorio número 33 del 2016. ¿No? Ha sido modificada varias veces, por eso tendrían que consultarla de acuerdo a qué tipo de sanción estarían buscando. Por ejemplo, hay sanciones de tipo de no inscripción en el padrón. Si no te inscribes, esto es un poco complicado, ¿no? Porque te pueden determinar un impuesto que no era real, ¿ya? Entonces, es un poco complicado. No presentación de declaraciones juradas es también otra sanción si no presentas. La no emisión de facturas o documentos equivalentes. La no elaboración de registros contables. ¿Ya? No entrega y envío de información tributaria, libros de compras, ventas, bancarización, etcétera. Entonces, toda esta información que requiere impuestos, si no las envías, no declaras, no facturas, tiene una sanción. Y obviamente la vamos a poder ver en esta resolución si la consultan.